Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, que esta noche, hoy 2 de noviembre, está de pañuelos blancos, está de fiesta. Hoy, un día como hoy, hace un año, en el 2019, decidí hacer este podcast, hacer este proyecto, este contenido. De un momento a otro me decidí finalmente por hacerlo y la verdad es que después de un año les adelanto, no estoy arrepentido absolutamente para nada de haber hecho esto, pero antes de decirles cualquier cosa, quisiera compartir con ustedes la emoción que siento en este momento porque ya ha pasado un año del podcast de transmisiones ininterrumpidas, en donde hemos hablado de tantas cosas, en donde hemos hecho tantas cosas, en donde vamos a hacer tantas cosas y tenemos preparadas tantas cosas para este proyecto que la verdad no sé si nos alcance la vida, pero vamos a intentar de que nos alcance. Estamos súper contentos, estoy súper contento por este año. No sé por qué siempre hablo en plural, ¿no? Es como que estamos, vamos, o etcétera. Pero ya, creo que yo lo hago sobre todo porque yo considero que ustedes son parte de esto, entonces hablo como si fuéramos nosotros. Les decía, estoy súper contento por ya tener un año con esto. Una de las cosas que comencé a grabar una vez que comencé con el podcast fueron audios y contenidos sobre hacer las cosas tú mismo, ¿no? Cuando tú estabas decidido y querías hacer algo, que lo hagas con esa determinación con la que te lo propusiste. Y hoy en día puedo ver, por supuesto que sí, los frutos de eso, de hacer lo que uno se propone. No quisiera hacer esto muy largo, no quisiera hacerlo tedioso y aburrido para los que quizás están acostumbrados a escucharnos en historias para no dormir, en las entrevistas, cuando hablamos de un tema en específico y nos desarrollamos en él y hablamos largamente sobre ese tema. Lo único que sí quería era, de alguna manera, con mis palabras, con la emoción que quizás se nota en mi voz, compartirles lo bonito que se siente hacer algo que planeaste en tu cabeza, realizarlo y que comience a dar sus frutos, que comience a dar sus pasos, que comience a crecer solo como un niño. Es tan gratificante ver cómo uno puede ir conociendo personas, gente de diferentes lugares del mundo, que escuchan lo que haces, que ven lo que haces, que están pendientes de lo que haces, que les gusta lo que haces. Es una satisfacción muy difícil de poder describir, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Creo que es un sentimiento, una mezcla de orgullo con satisfacción, con gratitud. Más o menos eso es, por ahí va. Y lo que creo que hace tan bonito todo esto es que uno lo hace con sinceridad, lo haces con un corazón noble, sencillo, ¿no? Lo tratas de hacer de la mejor manera porque sientes pasión por el contenido, por lo que significa hacer un podcast. Comienzas a identificar, te comienzas a identificar de qué se trata realmente un podcast desde su núcleo, ¿no? Desde la médula. Y uno va teniendo ese amor por el contenido y simplemente lo conviertes y lo trasladas a lo que vas desarrollando después. Hemos hablado de un montón de temas, hemos hecho radionovelas, muy pronto se vienen las nuevas radionovelas, estoy súper emocionado y contento por eso también. Hemos creado una nueva sección que se llama Historias para no dormir, donde contamos historias de miedo que nos mandan
nuestros oyentes que nos mandan ustedes y nos dicen, mire, me pasó esto, mire, me pasó aquello. Es increíble lo que le puede pasar a tanta gente, ¿no? Lo que tanta gente puede vivir sobre situaciones paranormales, de verdad me ha volado la cabeza. Este, Vamos a seguir con las entrevistas. Actualmente, obviamente, saben que no se puede por este tema de la pandemia, sino es que por Zoom. Entonces vamos a hacer algunas entrevistas sobre cómo ha afectado la pandemia a la gastronomía del Perú, ¿no? Cómo el Perú hace poco se comenzó a hacer un destino gastronómico. Entonces vamos a hablar con la gente que vendía en la calle, la gente que tenía su restaurante, los que trabajan en franquicias de comida con chefs reconocidos, cada uno con un punto de vista diferente y vamos a tratar de llegar a ver hasta dónde fue que traspasó este tema de la pandemia, esto que se estaba convirtiendo en un boom y que todavía lo es, creo yo, de la gastronomía peruana, pero cómo afectó a los que trabajan y conviven diariamente con eso. Vamos a hacer algunas entrevistas a otras personas, por ejemplo, a policías o a militares que han estado patrullando todas estas fechas por el tema de la pandemia en la calle, para que nos cuenten sus anécdotas, cómo fue, cómo vivieron, qué pasó. Eh, Hay tantas cosas que tengo en la cabeza de que vamos a hacer y creo que va a ser increíble poder compartirlo con ustedes. Una de mis mayores motivaciones es que se lo escuchaba la vez pasada a una podcaster que decía, con que nos escuche una persona ya nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el mejor contenido para esa persona. Y es verdad, ¿no? Yo a veces me sorprendo de los lugares tan lejanos, increíbles, de donde escuchan el podcast y digo, caramba, esa persona de tal lugar, de tal país, de tal sitio del mundo, está esperando, ¿no? Está esperando historias para no dormir, está esperando las entrevistas, está esperando escucharme hablar y eso de verdad que es increíble cómo la globalización nos une con personas de otras partes del mundo. El podcast he descubierto que es una plataforma bellísima para crear un contenido bellísimo también. He descubierto que uno puede hacer cientos de cosas con él. Yo estoy volado de la cabeza pensando en un montón de cosas que quiero hacer y que espero, ojalá Dios quiera, pueda yo realizar y compartir con ustedes. Un año pasó desde que comencé esto, recuerdo perfectamente cómo lo comencé, sentado en mi cama, medio nervioso, tartamudeando, con el sonido de mi respiración constantemente en el micrófono, con unos audífonos de mi celular que ya están hasta rotos, que los tengo aquí guardados de recuerdo, y cómo ahora, gracias a Dios, poco a poco puedo comprarme las cosas para crear mi pequeño estudio y poder compartir de la mejor calidad posible con ustedes el sonido, el audio. Estoy esperando que me llegue un micrófono un poquito más profesional para poder compartir con ustedes y que suene de una mejor calidad las radionovelas, que suene un poquito de mejor calidad, cosas que quiero hacer que van a requerir una calidad un poquito más alta, ¿no? Entonces estoy esperando eso nada más para que comiencen a salir las radionovelas. He conocido a mucha gente impresionante en este camino de este año. eh, Por supuesto, voy a nombrar al señor Brian Bass, que siempre escucha el podcast y nos hacía reseñas acerca de lo que le pareció el podcast, etcétera. Siempre con la buena onda, colaborando, muy buena gente, muy pilas, muy buena persona. Este, o el podcast en Podcast Palabras que le dije la vez pasada al podcaster que hace el contenido, brother, tu voz es muy suave, ¿no? Como que te arrulla, como que te, que te, que te hace sentir relajado, ¿no? A los podcasts que me ha tocado escuchar, ¿no? La Cueva Podcast,
diferentes compañeros podcaster, colegas podcaster, que gracias a las interacciones de los grupos, gracias a las dinámicas de los grupos me ha tocado escuchar a gente con un recorrido mucho más amplio aquí, que siempre te ayuda con el feedback, con algún consejo, que es de verdad muy gratificante porque la comunidad, como siempre digo, del podcast actualmente en este momento es bien, es bastante unida, bastante bonita, no se ha contaminado por otras situaciones negativas hasta ahora y eso creo que es algo que hay que recalcar y hay que mantener. Estoy muy esperanzado en este podcast. Estoy con mucha, le doy mucha confianza al contenido del podcast. Estoy bastante esperanzado con que va a ser un podcast bastante grande, vamos a llegar a bastantes personas y continuará siendo el podcast del pueblo, el podcast de todos, el podcast de Everybody, el podcast donde dices como comenzamos, ¿no? Decíamos, el podcast donde puedes decir lo que te dé la puta gana, ¿no? El podcast ahora, el podcast donde hablan todos, porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos una gran historia que contar. Y cómo hemos ido evolucionando con nuestros invitados, con las personas que han conversado con nosotros. De verdad que quisiera agradecerles a todos, quisiera agradecerles a Chino, a Julio, a Totó, a Jan, a Jairo, a, a Walter, a Carlo André. Quisiera agradecerles a todas las personas que han podido salir en algún momento en el podcast mediante sus mensajes, sus manifestaciones, cuando hicimos los mensajes desde todas partes del mundo, amigos, familiares nos enviaron sin ningún problema su opinión acerca de lo que estaba pasando con la pandemia desde diferentes partes del mundo, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, wow, increíble, increíble totalmente. O cuando salíamos a grabar cuando no había pandemia todavía, cuando salíamos a grabar al parque, salíamos a grabar al malecón con ese ruido de fondo del mar, de la playa, o cuando mis compañeros venían a mi casa, a mis amigos, y por ahí nos tomábamos algo para ir conversando. Todos esos momentos, todas esas situaciones tan bonitas, quisiera agradecérselas primero a todas esas personas que han colaborado, ¿no? Bueno, antes que todo agradecerle a Dios por hacer posible que esto suceda hasta ahora. Darle gracias, como les decía, a todos mis compañeros que han participado de alguna u otra manera, amigos y familiares dentro del podcast, con su opinión, riéndose, viniendo a decir una u otra cosa, este, haciendo lo que, tratando de estar cómodos, ¿no? Como siempre les decía yo antes de grabar, estar cómodos dentro de esta situación, sin ningún tipo de nerviosismo. Esto es una conversación. Vamos a conversar como patas, como amigos que somos y vamos a dejar que todo fluya. Y es increíble cómo todos han, han sido parte, la gente que quiero, la gente que ha estado siempre cerca a mí, han sido parte directa o indirectamente del podcast. Yo les contaba en el primer episodio de este podcast, este es el podcast número 86, el episodio, la sesión número 86. Les contaba acerca de cómo comenzó esto del podcast, ¿no? Cómo fui a la casa de un amigo y le propuse hacer el contenido, me dijo que A, que I, que U, que A, me puso bastantes trabas, bastantes excusas y creo que algo que fue importante fue lo que pasó después y lo que pasó después para yo poder hacer ahora el podcast y estar ya un año transmitiendo fue que mi novia en ese momento me dijo algo que me hizo confiar en mí, ¿no? Que me hizo confiar en mi capacidad, me hizo confiar en que yo lo podía hacer, en que no necesitaba a nadie para hacerlo, en que yo tenía la suficiente capacidad para hacer esto. Me dijo, mira, tú has tenido la idea, tú has hecho el diseño, tú has pensado en el contenido, tú has pensado en la plataforma, cómo lo vas a distribuir, cómo lo vas a hacer, ¿por qué no lo haces tú?
Y creo que esas palabras, junto con un montón de cosas más que me dijo, porque me dijo un montón de cosas, fueron las que, o son las que terminan sellando mi destino para que hoy esté aquí y podamos compartir ya un año de este contenido en este podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que me escuchan, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. En un principio yo decía mucho, espero no aburrirlos, espero no estarlos aburriendo. Ahora eh, hago lo que sea en relación a las ideas que salen de mi cabeza para mantenerlos constantemente entretenidos. No todas las ideas que tengo en la cabeza trato de trabajarlas bien primero, de verles la mejor manera de hacer y compartirlas y de alguna manera con ustedes. Vamos a hacer muchísimas cosas más, vamos a hacer muchas entrevistas, vamos a conversar con un montón de gente y el podcast no dejará de ser lo que siempre ha sido. El podcast del pueblo donde todos pueden decir lo que quieran, donde van a tener todos la oportunidad de compartir con alguien más, de alzar su voz, de decir lo que quisieran decir. Todos tenemos opiniones diferentes, todos tenemos una manera de pensar diferente y por lo tanto creo que todos quisiéramos escuchar en algún momento que nuestra opinión alguien más la comparta y sea parte del debate, ¿no? Siempre quizás a veces nos quedamos, uy, yo le hubiera preguntado esto, yo le hubiera dicho tal cosa. A mí me hubiera gustado que esta persona piense como yo. Y creo que en el podcast, por la diversidad de personas que invitamos, por la diversidad de personas con las que conversamos, todos podemos llegar a sentirnos identificados con esa manera de pensar, ¿no? Diferentes maneras de pensar. Muchísimas gracias a todos ustedes porque sin ustedes no es posible el podcast. Sin sus escuchas, sin su fiel este, seguimiento, no es posible que esto continúe. Muchísimas gracias. Y bien, saben que pueden seguirnos por vía Facebook por Habla Pablo, vía Instagram como hablapablo.podcast, en Twitter como habla-pablo. Estamos en Spotify, síguenos en Spotify, estamos en Anchor, si usas Anchor, síguenos por Anchor. Comenzamos a subir el podcast por YouTube también para que se les haga más cómodo a las personas que les cuesta. Eh, por ahí escucharlo en Spotify o etcétera. Tenemos el podcast en YouTube también. Y muy pronto, muy pronto, antes de lo que creas, vamos a comenzar a hacer cosas que te van a gustar bastante. Te lo aseguro. Este podcast es para ti. Este podcast es para que te acompañes de nosotros. Este podcast es para que si tú estás pasando algo negativo, malo, lo que sea, te rías un momento con nosotros, te acompañes de nosotros y sepas que no estás solo, ni en esta pandemia, ni en este mundo, ni en este problema. Acompáñate de nosotros y nosotros nos vamos a acompañar siempre de ti. Mañana, mañana van a poder ver el nuevo logo del podcast Habla Pablo, que será el logo por mucho tiempo más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Esto no es posible sin ustedes y el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, continuará siendo lo que siempre ha sido. Muchas gracias por permitirme tener la posibilidad de estar con ustedes todo un año. Se vienen muchos años más y mucho contenido más. Este fue Habla Pablo, el podcast de todos. Hasta luego.